Bueno, buenas noches a todas, a todes, a todos. Vamos a dar inicio entonces al taller, a este taller que de alguna manera estamos poniéndolo, lo hemos dado en otros programas con Luis, pero que bueno, que se inaugura en este programa de investigación narrativa, porque como les decía recién fuera de la grabación, la idea es que sirva de complemento del trabajo que vienen haciendo con sus grupos y sus tutores, pero que también va a servir de complemento. Ahí vamos, si pueden ir silenciándose, así los puedo ir escuchando. Ahí está. Va a servir de complemento para el seminario de investigación, ¿sí? El seminario de investigación de metodología de la investigación educativa que comenzaron a cursar con Daniel y con Luis en la primera clínica, tiene como este apéndice, ¿no? Como esta especie de ayuda que vamos a ir caminando mes a mes, ustedes tienen el cronograma, mes a mes, para poder llegar a la entrega del trabajo del seminario de metodología de la investigación, que es este proyecto, ¿no? Que es este preproyecto o esta primera, a ver, no es la entrega del proyecto, sino que es la entrega de estas diapositivas, ¿sí? Que vamos a ir completando con el esqueleto de un proyecto. Un poco la dinámica es esa, ¿no? Eh, asumiendo que si nosotros no podemos consolidar ese esqueleto de todo proyecto de tesis doctoral, difícilmente podamos avanzar en la construcción del proyecto integral, ¿no? Digo, el marco teórico, el marco metodológico, los marcos epistémicos que utilicemos se van a montar sobre una estructura que se busca que sea lo más coherente posible, lo más consistente posible y lo más factible posible. Más allá de la dinámica propia que tiene el doctorado, que es una dinámica que los invita y las invita a crear, y abrir y a desplegar. Pero incluso en esa instancia del despliegue, de la creación y de la implosión de las metodologías que conocemos hasta el momento, también necesita cierta estructura para poder ser mucho más flexibles después en las tesis. Quizás los chicos y las chicas que están conmigo en el grupo, ya algunas cosas ya les va a parecer un poco repetitivo porque lo venimos trabajando, pero siempre hay alguna novedad para poder compartir, ¿sí? Así que bueno, les voy a compartir pantalla, y la idea es empezar este taller, ¿no? Que de alguna manera cuando uno comienza la investigación, ustedes si van queriendo participar, levantan la manito, me interrumpen, digamos, vamos a tratar de hacerlo lo más relajado posible y lo más conversado posible, ¿sí? Bueno, me acompaña Brian, me acompaña Aline del equipo de tutores, así que les agradezco también que se sumen. Y bueno, cuando uno empieza a pensar las investigaciones, ¿sí? O los proyectos, digo, está inmerso realmente que uno está inmerso en un caos de ideas, de búsquedas, de deseos, ¿no? De tiempos de escritura. Bueno, es lo más común que nos puede pasar en esta instancia, ¿sí? Digo, ojalá que todos lleguemos a la instancia de inicio del proyecto de tesis doctoral con un tema elegido, con un objeto construido, con objetivos planteados, con una metodología consistente. Pero en líneas generales, ¿sí? Llegamos de alguna manera inmersos en un caos, que es un caos necesario, que es un caos que nos moviliza, que es un caos que ojalá pueda ser un caos afectante, apasionado, y que es el momento, de alguna manera, para tener digamos, esta idea difusa de lo que quiero investigar, ¿sí? Eh, entonces, el taller tiene justamente el sentido de poder ir ayudándolos y ayudándolas a ir ordenando esas búsquedas, esas preguntas, esos intereses, en un documento, en un escrito, en una narrativa, si se quiere, en un espacio textual que nosotros podamos compartir con un otro que va a leer ese proyecto de tesis, ¿no? Entonces, y que me va a servir a mí como una hoja de ruta cuando tenga que tomar las decisiones en el trabajo de campo o en las tesis o en la interpretación o en la construcción de los marcos teóricos. Algo que me gusta siempre plantear, y los que me conocen ya lo más o menos lo saben, incluso el grupo lo hemos trabajado, es que en algunos aspectos del taller les puede parecer
un poco estructurado, o un poco en términos de buscar aquellas cuestiones que nos bajen a lo concreto, ¿no? Pero no es una búsqueda de lo concreto para ser estructurados en la investigación, sino todo lo contrario. Es decir, que cuando nosotros podemos tener esta idea clara, esta construcción de este plan, de este proyecto, de esta arquitectura de tesis o de pretesis, más flexibles podemos ser en la tesis, más creativos podemos ser, más podemos jugar, más nos tenemos que animar a correr los bordes, más nos tenemos que animar a lo desconocido y a lo disruptivo. Pero el riesgo que tenemos de caminar sobre esos terrenos, que ahora vamos a ver, esos terrenos resbaladizos de los bordes, el riesgo es que comenzar a caminar esos bordes sin tener la, entre comillas, seguridad de que sé lo que quiero hacer en mi tesis. Porque les aseguro, y esto lo habíamos hablado también muchas veces con María Marta y con el equipo de Mar del Plata, incluso con el equipo de Buenos Aires, con Daniel, les aseguro que el trabajo de campo nos va a implicar, ¿sí? Muchos momentos de angustia, muchos momentos de zozobra, muchos momentos de no saber para dónde salir. Porque la realidad que nosotros vamos a ir a interpretar, o la porción de la realidad que nosotros creemos que queremos ir a captar, es dinámica, es porosa, es interseccional, es colectiva, digo, entonces no es que vamos a poner a hervir el agua a 100 grados y el agua donde la pongamos va a hervir a 100 grados. ¿No? Es decir, vamos a trabajar con sujetos que sienten, que se afectan, que se emocionan, que se enojan, digamos, que van construyendo su propia historia, y nosotros iremos construyendo nuestra propia historia con ellos, ¿no? Y con ellas. Entonces, es tan complejo lo que vamos a ir a ver, que la idea de este taller, o la idea de los seminarios incluso, y los de taller de tesis 1 y 2, va a ser estructurar ese proceso. ¿Sí? Hacia el final vamos a compartir algunas cositas formales de cuándo nos vamos a encontrar y demás. Les quería compartir porque no podemos comenzar de otra forma en un taller de doctorado en educación del programa de narrativa sin leer algunas cuestiones, ¿no? Les quería compartir un texto de Viviana Mankowski que se llama Pedagogía de la Formación Doctoral. En ella, ahí ella recupera, ¿no? Este es un librito, ahí lo tienen en la portada, ella recupera algunos relatos y narrativas de directores de tesis, de diferentes contextos, de diferentes programas de doctorado. Y hay una narrativa de una directora, de una colega de Uruguay, que a mí me impactó mucho porque digo, esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. No solo cuando dirigimos, sino cuando somos dirigidos, ¿no? A mí me gusta pensar como cuando acompañamos y somos acompañados, más que dirigir o ser dirigidos, ¿no? Porque como nosotros entendemos la dirección en este programa de posgrado, de doctorado, es un acompañamiento, es un caminar juntos, ¿no? Y es un caminar juntos en donde aprendemos juntos también. Nos va a pasar a nosotros, Aline, Brian puede dar fe de eso, y algunos de ustedes también se ha acompañado a algunos tesistas de grado en su devenir biográfico, que cuando uno acompaña, dirige una tesis, aprende mucho más de lo que aprende muchas veces el tesista, ¿no? Entonces, a partir de esa idea de horizontalidad, ¿no? me parece interesante en esto de acompañar, porque se juega mucho la afectación en ese acompañar, y en ese de ser acompañado. Entonces, le voy a plantear una narrativa en torno a los tiempos de la escritura. No, si hay algo que va a atravesar nuestros proyectos de tesis, va a ser diferentes temporalidades, y temporalidades que por lo general son difusas. No voy a tener siempre el tiempo para escribir, voy a necesitar tiempo para leer, voy a necesitar tiempo para dejar de cantar lo que el director o la directora o los codirectores me van sugiriendo, tiempos para hacer decantar el contenido de los seminarios, ¿sí? Más allá de los tiempos laborales, de los tiempos familiares, de los tiempos propios de la cursada de las clínicas. Digo, el devenir de un posgrado está atravesado por múltiples temporalidades y la escritura es una de ellas, ¿no? Entonces nos dice una colega de Uruguay. Dice, como directora visibilizo además lo que es la escritura de la tesis para el otro. Entre el texto que va construyendo y una historia profunda entre el papel en blanco y su relación con el no saber. Escribir es situarse en el no saber. En el pasaje a la escritura final de la tesis, oigo voces que dicen, lo mío no es la escritura. Yo sé, podría ser la traspolación de pensar que alguno de ustedes me dice, mira, Johnny, lo mío no es la escritura. Me cuesta muchísimo ponerme a escribir
bueno, puede pasar que sintamos eso. Será la propia escritura la que conduzca a la búsqueda. La propia escritura es la que conduce la búsqueda. Por más software que usemos o codificación que hagamos previamente. Quien escribe va estableciendo lazos sobre los diferentes fragmentos, códigos, conceptos, va describiendo, argumentando, va construyendo una trama narrativa, según el tipo de análisis en que escriba su tesis. Y como director intento acompañar, nosotros como tutores intentamos acompañar, ¿sí?, tanto el miedo a escribir, el animarse a escribir, como el despliegue de la energía al escribir. Promuevo el sentido o los sentidos de la escritura, la necesidad de distanciarse de ella para luego volverse a encontrar escribiendo, de relecturas y reescrituras sucesivas, de borrar, tachar, ampliar, describir, hacer comprensible el discurso, discutir lo dicho, interpretar, reinterpretar. Distanciarse significa también actuar de lector de lo que él mismo escribió, de lo que nosotros mismos escribimos. Y desde allí volver a escribir de manera ineludible, hacer inteligible lo escrito. Transfiero la idea de que siempre nos dirigimos a otros lectores. La academia, supuestas macro o micropolíticas, los sujetos de la investigación, la comunidad. Ello toca nuestras sensibilidades, perturba la escritura. Este saber y su olvido se ponen en relación mientras escribimos. Narro mis avatares ante la escritura y, por qué no, mi placer en escribir. Así como aquel momento en que me di cuenta de que en la escritura establezco una relación con los otros. Que escribo dialogando con esos otros, cuestionando otros discursos y miradas, enunciando lo que quiero traducir, lo que quiero tramar, lo que quiero sostener. De ahí en parte el miedo, la animación y la energía de escribir, que nos invade en momentos disímiles y en sus giros hacia una u otra emoción entre emociones. Y termina. Escribir implica escuchar. Escribir implica escuchar. Y esa escucha producirá representaciones inéditas. Volver a escuchar a quien se escuchó en una entrevista, en su historia, en una observación, en la participación en situación. Volver a escuchar al otro, al sí mismo con y entre otros. Escucharnos mientras escribimos. Encontrar palabras que se liguen y produzcan saberes. Reconocer nuestra relación con la escritura. Las más de las veces trabajar nuestra historia de escritura, aunque quizás sin darnos cuenta cabalmente. Me parecía que este fragmento nos dispara y nos coloca en una mirada, en una dimensión que es lo que nosotros queremos transmitir, no solo en este taller, que es un fragmento complementario a lo que van cursando, sino lo que van a ir viviendo en el devenir de las distintas clínicas. Y creo que la clave ahí está en trabajar en la historia de nuestra escritura, en la historia de la escritura de nuestra historia, ¿no? Es decir, doble juego, trabajar en la historia de nuestra escritura y escribir nuestra propia historia. No se puede partir de otras coordenadas en un programa como este. ¿Sí? No se puede. Y está claro que en la primera clínica creo que se trabajó sobre eso, ¿no? Y no voy a volver porque me parece que cada clínica los va a ir enriqueciendo. Pero esto, ¿no? La importancia de la escritura. Hay tiempo para la escritura, dense tiempo para escribir, dense tiempo para escucharse, dense tiempo para escuchar a otros. Y solo se aprende a escribir escribiendo. ¿Cómo aprendo a escribir un proyecto? Escribiéndolo, equivocándome y volverlo a escribir, hasta que queda. Entonces, lo primero que le quiero transmitir es la tranquilidad que implica este proceso. Y el disfrute, porque en definitiva, de alguna manera, esas búsquedas tenemos que disfrutarlas para que cuando las encontremos, si es que lo encontramos, podamos degustarlo todos juntos. Me gusta pensar los proyectos de tesis como la culminación de un tejido, pero al mismo tiempo es el inicio de otro, ¿no? Si yo tuviera que jugar, si yo estuviera en el pizarrón o en alguna pizarra, yo diría, mira, el ovillo más rosa puede ser el marco teórico, el ovillo amarillo puede ser el marco metodológico, el celeste los objetivos, ¿no? Entonces, si yo voy irvanando todas esas partes del proyecto, construyo un tejido colorido, pero que va a ser coherente en la medida que yo vaya trabajándolo. Ahora, cuando terminé ese tejido, empieza otro, mucho más apasionante, mucho más desafiante, que es el tejido de la tesis. Digo, ¿uno para qué escribe el proyecto? Para tener mayores tranquilidad en la tesis, ¿no? Para disfrutarla más. Y para lo que yo les decía, ¿no? Para animarse a jugársela más en la tesis, ¿no? Un buen proyecto de tesis, un proyecto estructurado, consistente, coherente, factible,
augura una tesis potente. Y le augura al investigador que lo construye, ¿no? Como, a mí también me gusta pensarlo como los márgenes de la cancha, ¿no? De una cancha de deporte. Dentro de los márgenes de esa cancha puedo jugar a lo que yo considere. Por fuera de esos límites son los límites del proyecto, ¿no? Porque de alguna manera no puedo investigar el universo y sus alrededores. Tengo que ser un objeto susceptible de ser investigado, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Yo ahí la veo a Nora, la veo a Inés, a Aline, la veo a Soledad. Cualquier cosa me van diciendo, ¿eh? Entonces, la propuesta del taller es transversal, ¿sí? Tratamos de que sea transversal, que acompañe la construcción de los tutores, ¿no? Que no las solape, que no las pise, sino que las enriquezca, que las complemente, ¿no? Y esto es como un tenedor libre, cada uno va a ir usando y utilizando lo que quiera, ¿no? Es como una biblioteca, van tomando lo que a ustedes les viene bien y lo que les van surgiendo para pensar ese proyecto. Esto es lo que yo les decía al principio, ¿no? Digo, la escritura no es un producto de ósmosis que yo me siento al sol y la cantidad de sol tomado es la cantidad que yo escribo. No, no es así. La escritura es un proceso que se aprende escribiendo, ¿no? Equivocándonos, borrando, jugando con borradores, escribiendo lo que nos venga en la mente y después enriqueciéndolo con los autores, o escribiendo lo que dicen los autores y después enriqueciéndolo con lo que yo considero. Digo, cada uno tendrá su estrategia. Pero no pensemos que el proyecto lo escribo de una vez y para siempre, ¿sí? El proyecto se escribe paulatinamente, ¿sí? Paulatinamente se va escribiendo el proyecto. Es un proceso. Un proceso que, de alguna manera, tiene que buscar esto. Si yo tuviera que graficar lo que tendría que tener un proyecto de tesis, es esto, ¿no? Tengo que hacer dialogar, tengo que hacer, de alguna manera, tengo que hacer factible, ¿qué cosa? El tema, el problema, los objetivos, las preguntas de investigación, nuestros marcos conceptuales. Yo ahí le pongo marco conceptual, pero ustedes pueden empezar a jugar con los nombres, ¿sí? Pueden ser marcos conceptuales, marcos teóricos, cartografías teóricas, discusiones epistémicas. Ahí ya, ven, esas cuestiones son las que ustedes tienen que ir creando. Pero no puede faltar en el marco, en el proyecto, un apartado en donde ustedes digan, miren, yo me paro desde este lugar, ¿sí? La metodología, con sus dos partes. La metodología tiene dos partes, o tres, las que ustedes quieran, pero tiene que haber dos cuestiones que no las podemos olvidar. El fundamento de la metodología, ¿no? Si yo le pregunto la veo a Nora y Inés porque las tengo ahí en el cuadradito. Si yo le pregunto a Nora qué tipo de investigación va a hacer, seguramente me diga cualitativa, interpretativa, biográfica, etnográfica, la que elija. Pero me lo va a tener que fundamentar, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo fundamenta? Con autores que ya se han encargado de decir las potencias y las debilidades de esa metodología. Pero también puedo sumar un fundamento de experiencia, un fundamento narrativo, ¿no? Un fundamento, digo, ahí empiezan a jugar la relación con los tutores, con los directores, ¿sí? Pero hay otra parte que tiene la metodología, que es la parte instrumental, que muchas veces nosotros los investigadores cualitativos o biográficos medio como que las tenemos ahí, ¿no? Incluso el concepto de parte instrumental también lo podemos deconstruir, ¿no? Pero esto para que se entienda y podamos dialogar, ¿no? Digo, ¿con qué instrumentos voy a llevar a cabo lo que voy a hacer? ¿Voy a hacer entrevistas? ¿Voy a completar diarios de campo? ¿Qué tipo voy a hacer una investigación narrativa, biográfica, autobiográfica? Perfecto. ¿Qué tipología textual voy a utilizar para registrar esas vidas que voy a trabajar, que voy a vivir, que voy a compartir, que voy a convivir durante mi investigación? ¿Sí? Entonces, esa parte instrumental tiene que tener etapas, porque es como una bola de nieve. Yo no puedo poner, siempre digo lo mismo, ¿no? Uno en una investigación, en la metodología, no pone el carro adelante del caballo. No, yo quiero ir a hacer en grupos focales con todas las docentes de nivel de primaria que quiero. Bueno, sí, pero algo antes tenés que hacer, porque si no, ¿cómo vas a construir el guión? ¿Se entiende? Entonces, el plan, el proyecto, lo que nos permite es tener ordenadas esas etapas. Está claro que después voy al campo y tengo que hacer una entrevista y la hago, la construyo, ¿no? La pienso. Pero me faltó hacer tal cosa. Bueno, no, el proyecto, si algo tiene que tener, es flexibilidad. No es algo que nos encorsete, es algo que nos tiene que dar libertad para crear, ¿no? Pero tiene que estar ordenado.
Y después el cronograma, que muchas veces nosotros lo completamos al final, le pongo bimestral, unas cruces y se terminó. El cronograma, si está bien hecho el cronograma y está bien hecho el proyecto, yo tendría que ver el cronograma y tengo que saber que la investigación es coherente y factible. Porque en el cronograma, después lo vamos a ver más adelante, tenemos que poner todas las actividades que vamos a proyectar en la tesis. Como verán, me gusta jugar con metáforas, ¿no? Y de alguna manera el plan, el proyecto, es como el proyecto de una casa. Yo no me largo a construir una casa sin hacer los planos. De mínima, un plano que no esté formal por un arquitecto, pero algo, una idea que tengo yo en mi cabeza, la tengo. Si no, ¿dónde voy a poner las paredes? ¿Dónde voy a poner el escritorio? ¿Dónde voy a poner el baño? ¿Dónde voy a poner la cosa? Esto es lo mismo. Si yo no tengo un plan que digo, bueno, quiero hacer esto en mi tesis, ¿por dónde empiezo a trabajar la tesis? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Digamos, ¿se capta la idea de la coherencia? Insisto con esto, no es para encorsetarnos, es para liberarnos más aún. ¿Sí? Como les decía, el proceso de investigación para mí es un proceso de tejidos, ¿no? Entonces, ustedes están en esta etapa de alguna manera, están en la etapa roja, ¿no? En la elección del tema, en la indagación Mamá, para... Uy, por favor, alguien, entrega el auto. a la Que madre de entregue. alguien, la madre de alguien, por favor que entre el auto, porque si no... Ahí está. Ahora sí. Estamos en la parte roja, ¿no? ¿Sí? Estamos, cada uno de ustedes está eligiendo el tema, está construyendo el problema, está elaborando el proyecto. Cuando nosotros terminemos el taller de tesis 2, y ojalá sea antes, vamos a ver si lo podemos hacer para fin de año, ustedes van a tener el proyecto terminado o el gran bosquejo del proyecto terminado, ya podemos empezar a pensar lo que viene. Y lo que viene es la tesis, y lo que viene es la elaboración de los instrumentos, y es el enriquecimiento de los marcos teóricos, y es la reconstrucción de la información, y es, ¿sí? Pero no podemos empezar si no tenemos el proyecto. Y algo que yo los invito a hacer, pero que ya se invitó a hacer desde la primera clínica y los diferentes paneles también les invitaron a hacer, es que narren cómo llegan al tema. Anímense a narrarlo, construyan esa narrativa. Nosotros les decimos historia natural de la investigación, ustedes pongan el título que quieran. Pero como primer ejercicio decir, ¿por qué yo quiero investigar esto que quiero investigar? ¿Qué pasó en mi vida para que yo quiera investigar esto? ¿Por qué me afecta tanto esto? ¿Desde dónde lo voy a querer investigar? Mirá, Johnny, no sé por dónde empezar el proyecto. Bueno, empezalo por la historia natural. Escribí de vos. Escribí de tus búsquedas, de tus deseos. Después vas dándole forma al proyecto. ¿Sí? Bien, vamos a seguir avanzando. Miren, este gráfico siempre lo damos con Luis y a mí me parece que es recontra ilustrativo. Si yo, voy a elegir a otra porque pobre Nora siempre le estoy diciendo que la veo a Nora. Si yo lo elijo, qué sé yo, a ver, vamos a elegir a alguien. Nancy, ¿estás por ahí, Nancy? ¿Me escuchás? Te agarré distraída. Sí, ¿Cómo por aquí andás? estoy. Sí, Bien. tenía el micrófono apagado. No, Atenta. tranquila. Si yo te pregunto qué vas a investigar, ¿qué me respondes vos? Está Las claro que diferentes hoy... concepciones de infancia. Bien, tema. Primeras concepciones de infancia. Tema. El tema es general. Ahora, yo te diría, bueno, pero ¿qué cosa es esto? Entonces, ahí hay que armar el problema. Pero si yo te paro por la calle, ¿no? O te habilito el audio, y yo te pregunto, ¿qué me respondes vos? El tema, el título, el problema y las preguntas. Entonces, si yo agarro tu proyecto y digo, ¿qué iba a investigar, Nancy? El qué, el proyecto me lo responde con el tema, con el título, con el problema y las preguntas. Si yo te diría, ¿y por qué vas a investigar eso, Nancy? No me responda, ¿no? Pero si yo te diría, ¿por qué vas a investigar eso? Bueno, tu proyecto que tiene que tener para responderme fundamentaciones, tus motivaciones. Y mirá, Johnny, yo quiero investigarlo por esto, por esto, por esto, ¿no? Si yo te pregunto, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué? Y lo voy a hacer para interpretar las prácticas para comprenderlas, para indagar objetivos. ¿Sí? ¿Desde dónde lo vas a hacer, Nancy? ¿Desde qué lugar lo vas a hacer? Y me lo vas a responder con el marco teórico, con el estado del arte. Lo voy a hacer desde esta teoría, desde este conjunto de teorías, desde esta perspectiva, desde estos autores. Incluso me lo podés decir, no lo voy a hacer desde esta postura, porque eso es el estado del arte. Reconozco que hay otras posturas, pero yo no las voy a tomar. Tomo estas. Marco teórico, marco conceptual.
Si preguntamos dónde y cuándo, me vas a decir, lo voy a hacer en tal universidad, en tal escuela, en tal ciudad. Y si es, por ejemplo, una política pública, la voy a tomar de 1990 al 2010, por ejemplo, ¿no? Sí, contexto. Acá hay otra pregunta central. ¿Cómo lo vas a hacer, Nancy? Y el proyecto tuyo me va a tener que contar el enfoque metodológico. Lo voy a hacer desde una perspectiva biográfica, cualitativa, interpretativa. Voy a hacer entrevistas, voy a hacer grupo focal, voy a trabajar con diferentes tipologías textuales, narrativas, voy a trabajar con narrativas visuales, voy a trabajar con la voz de estudiantes, voy a trabajar con sus bitácoras biográficas, voy a trabajar con canciones, con poemas, con producciones artísticas de nuestros chicos, lo que sea. Instrumental. ¿Con qué? Con los instrumentos. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y lo voy a hacer en 3 años, Johnny. ¿Y cómo lo vas a dividir eso? Y primero voy a dedicarle 2 meses a tal cosa, 2 meses a tal otra. Eso es el cronograma. Parece que lo estoy haciendo así fácil, y por ahí lo estoy haciendo burdo, pero en definitiva el proyecto lo que me tiene que responder son estas preguntas. El qué voy a investigar, el por qué lo voy a hacer, el para qué, desde dónde, cuándo, cómo, con qué y cuándo lo voy a hacer. Parece fácil. No me digan, el profe, así que lo ves, es fácil. Sí, ya sé que es fácil, pero no es fácil, es complejo. ¿Sí? Bien. Ahora, Perdón, ¿puedo dale. preguntar, Johnny? Sí, dale. Los fundamentos y las motivaciones, que Sí. entiendo que son como más estos personales, desde qué lugar me afectan Sí. y por eso quiero investigar. Sí. ¿Qué parte del proyecto es? ¿A qué Mirá, título va eso? Mirá, vos podés ponerle... A ver, estas son las partes que no pueden faltar en un proyecto. El título lo ponés vos. Ok. ¿Sí? Está claro que el cronograma no lo vas a poner después del resumen. Pero No. vos le vas a dar vida a tu proyecto también. Por eso digo, lo primero que le dije, ¿se acuerdan al principio? Fue que los proyectos, si bien son coordenadas para movernos, que tienen que estar estructurados, que tienen que ser consistentes, tienen que ser flexibles. Y una de las flexibilidades que te va a implicar es que vos tomes de postura de dónde los querés poner. Mirá, algunos, los fundamentos y las motivaciones, los entraman con el marco teórico del estado del arte. Claro. Otros los separan. ¿No? Es decir, mirá, Claro. mi fundamento, otros te ponen fundamentos biográficos y fundamentos institucionales. ¿Por qué? Porque yo trabajo en esa escuela o yo trabajo en tal institución y yo veo que ahí hay algo que quiero investigar porque no se conoce, ¿sí? O fundamentos de orden normativo o fundamentos de orden de búsqueda de deseos personales que nos hacen realizarle a nosotros la tesis. Ahora, vos me preguntás, Johnny, ¿tiene que estar sí o sí después de las preguntas? No necesariamente, podés poner pregunta, objetivo y después fundamento, digo, pero tiene que estar. Bien. Y en mi lugar, me puede corregir por ahí Aline o Brian, cuando evaluamos proyectos, cuando evaluamos tesis, a mí en lo personal me gusta conocer cuáles son las motivaciones y los fundamentos de la investigadora o del investigador. Claro. Porque entiendo y comprendo todo lo demás. Sí, te dice desde dónde me movilizó. En una tesis, por ejemplo, que a mí me gusta leer, me gustaría que aparezcan en todas las tesis una historia natural, ¿no? O una narrativa biográfica de que me diga, mira, yo soy esto, siento esto, me pasa esto y por eso investigo esto, ¿no? Claro. Genial. Genial. ¿Se entiende, Janina? Ahora, está Sí, claro que tiene perfecto, que me estar. encanta. Sí, ponele De todo lo que hay que hacer, lo que más me da ganas. Bueno, por ahí lo podés poner como introducción. Hace un subtítulo y poné introducción. Y en la introducción pones eso. Y después sí mandás el marco teórico. Todas estas cosas, ahí voy, Nora, todas estas cosas son orientaciones. Yo no quiero pasar por sobre ni sus directores, ni los tutores. Son orientaciones. Ustedes lo toman, lo charlan con sus directores y ven cómo lo ponen. Bien, ¿Sí? Gracias, genial. Nora. Sí, siguiendo un poquito a Janina y esto que estabas diciendo de los fundamentos y de las motivaciones, Sí. algo de eso puede estar como puesto en juego en esto de la historia natural. Hay dos cuestiones con la historia natural. Ajá. Por lo general, la historia natural va a la tesis, no al proyecto. Por lo general. Pero si ustedes en el proyecto quieren poner como fundamento, un fundamento biográfico de ustedes para que nosotros cuando lo leamos, quien lo lea, si quiere, estaría buenísimo. Yo se los recomiendo. Una historia natural más o menos tiene 10, 12 carillas, 9, ¿no? Pero en la tesis, piensen que algo que no dije, los proyectos no pueden superar las 15, 18 páginas, no más. Imaginen que entre el marco teórico, el enfoque metodológico,
los objetivos, los fundamentos. Estás pisando las 10 páginas, pero cuando te relajaste escribiste 20 y tenés que empezar a achicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proyecto es eso, es un plan, ¿no? Después se pone en juego todo lo demás en la tesis. Pero a tu pregunta, Nora, si vos querés hacer una narrativa de una carilla para contextualizar, o de 2 carillas, bienvenido sea, ¿sí? Incluso es lo primero que por ahí nos... Vieron que a ustedes creo que les pidieron una narrativa, un ensayo, bueno, por ahí podrían tunear un poco eso, enriquecerlo, y que ya sea parte o de los proyectos o que ya sea parte de la tesis también, ¿sí? Pero bueno, eso lo ven con sus directores. ¿Hasta acá estamos bien? Digo, esto es un pantallazo, ¿no? Una forma que elegimos para mostrarle lo que es un proyecto. Hay una distinción entre el tema y la construcción del problema. No es lo mismo el tema que la construcción del problema. No es lo mismo el tema que el objeto de estudio. Por lo menos para mí, y creo que para Luis y para el equipo no lo es. El tema tiene una característica. Lo primero que tenemos que aceptar del tema es que los tiene que apasionar. Les tiene que gustar, les tiene que motivar. Le van a dedicar muchas horas de su vida y muchos años de su vida a ese tema. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que nos sugieran un tema que no querramos. Por eso los tutores, y ahí creo que está Line, Bra y alguno más, somos muy cuidadosos a la hora de acompañarlos a elegir el tema. Porque uno siempre está tentado en muñequear, en llevarlos para... Y nosotros tenemos que ser muy respetuosos de que el tema lo elige el tesista. ¿En dónde intervenimos nosotros? En la construcción de ese objeto. Sí, no sé, Janina, ¿vos qué vas a investigar? Porque ¿qué te gustaría investigar? Así, general, ¿eh? Ensambles artístico-afectivos en las prácticas docentes. ¿De qué nivel? Superior, la formación Bien. docente. Bueno, ese es el tema. Pero vos ya lo fuiste construyendo, porque ya le fuiste poniendo población, le fuiste poniendo un contexto. ¿Viste? Yo que te pregunté, ¿en qué nivel? Ya te voy como... Sí. El ejercicio que uno tiene que hacer acá es, primero, elegir el tema a partir de su propia experiencia, de él o los deseos que nos buscan, nos motivan, y de lo factible que pueda ser la elección de ese tema. Y a mí me encantaría investigar las políticas educativas de Noruega. Y bueno, sí, pero si yo no me preparé para conocer la cultura de los países nórdicos, difícilmente puedo interpretarla, ¿sí? O puedes decir, mira, yo trabajo en la Universidad de Mar del Plata. Bueno, trabajaré algún aspecto de la Universidad de Mar del Plata. Digo, hay algo que tiene la investigación cualitativa, biográfica y narrativa, que es naturalista. ¿Qué significa que sea naturalista? Que se despliega en el contexto natural en el cual nosotros nos desenvolvemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se disocia de alguna manera, ¿no? La postura del investigador parte del proceso. ¿Por qué nosotros no podemos ser parte del proceso? No tiene nada que ver, ¿no? Y ya creo que Luis lo abordó y Daniel lo abordaron en las clínicas. Entonces, ¿qué característica tiene? Entonces, la primera invitación es que elijan lo que ustedes quieran trabajar. La segunda sugerencia que les damos es que una vez que lo elijan no lo cambien. Porque si no vamos a estar construyendo los proyectos durante 3 años, ¿no? Pero me encantaría hacer tal cosa. Bueno, pero pará, déjalo suspendido ahí, ¿no? O en todo caso, date el tiempo, dense el tiempo de elegir lo que les gusta, ¿sí? Y para eso estamos los tutores, para darle el tiempo y al mismo tiempo para motivarlos para que vayan eligiendo. El tema, ¿qué característica tiene el tema? Es amplio, ¿no? Es amplio y es difuso al principio. ¿A mí qué me gustaría investigar? Las prácticas docentes. Ya se investigó las prácticas docentes, hasta el hartazgo, ¿no? Pero es el gran tema. Yo quiero trabajar las políticas educativas de formación docente. Bueno, ya se investigó, es el tema, ¿no? Quiero investigar los discursos y prácticas en la enseñanza artística. Bueno, ya se investigó, ¿no? Y así podríamos ir con cada uno de ustedes preguntándole qué quieren investigar y va a haber un primer tema que es general. Ahora, el problema es lo que nosotros construimos. El objeto de estudio se vuelve tal cuando le doy, ¿qué? Una circunscripción, un contexto, ¿no? Un proceso. Le doy población, le doy variables, defino lo que quiero hacer, ¿no? Voy a decir, bueno, las prácticas docentes del nivel secundario. Bueno, ¿y qué vas a hacer con eso? No, yo quiero ver cómo enseñan los docentes el concepto de tiempo histórico. Ah, bueno, ya va cerrando. ¿Y en docentes de qué nivel? Nivel secundario. Bien, lo voy cerrando. ¿De qué escuela? ¿De qué instituciones? Y de escuelas públicas, lo voy cerrando, ¿no? Digamos, el ejercicio es ir cerrando, ¿no? ¿Pero para qué? Para buscar la factibilidad.
¿sí? Porque si no, yo no puedo abordar todo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros presentamos en la primera clínica nuestras investigaciones? Bueno, Aline hizo lo propio, Brian hizo lo propio, Claudia hizo lo propio, a mí me tocó hacer lo mismo. Digo, cada uno de nosotros fue yendo del tema, que es lo general, a lo más particular, que es el objeto. E incluso cuando nosotros construyamos el objeto, vamos a seguir construyéndolo durante todo el proceso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes me preguntan un buen título de una tesis o de un proyecto, el título tiene que contener el tema en crudo, tiene que contener el abordaje que le voy a dar, tiene que contener, yo le encontré el término variable, no me gusta el término variable, el atributo en donde lo voy a ver. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y el contexto en donde lo voy a ver. Entonces, ¿por qué? Porque el título tiene dos formas, el título tiene dos funciones en un proyecto, en un trabajo. Primero sirve para los buscadores. ¿Vieron cuando los buscadores digitales para ver, bueno, no sé, formación docente? Bueno, sí, pero formación docente ¿y qué? ¿No? Y otro, porque nos ayuda a tener circunscripto el objeto, ¿no? Entonces, el primer ejercicio, nosotros en el equipo de tutores estuvimos trabajando en la primera clínica que les pedíamos 3 diapositivas. Algunos por ahí se las pidió, otros no, pero vamos jugando en eso, ¿no? En una primera diapositiva le decíamos, preséntenos en un PowerPoint, en una primera diapositiva, un posible título, porque nosotros queríamos ver cómo lo construían, a ver si estaba el tema, si había habido el ejercicio de la construcción del problema, ¿sí? Y en la segunda diapositiva le pedíamos de alguna manera la pregunta o el objetivo general, o creo que le pedíamos las palabras clave, y en la otra el objetivo general, porque era como son los 3 primeros pasitos que uno tiene que pensar para su trabajo, ¿no? ¿Se entiende esta lógica del tema y el problema? Sí, el tema está dado, el problema lo construyen ustedes. ¿Y dónde está la originalidad de nuestras tesis? Hoy escuchaba a un investigador en una reunión que decía, tienen que generar proyectos originales. Perfecto. ¿Y dónde está la originalidad? Y en el tema muy posiblemente no. Hay temas que, no sé, pienso yo, conozco, no sé, el tema, no sé si Maggie anda por ahí, el tema de Maggie, por ejemplo, que trabaja la cuestión de las emociones, la afectación y las huellas y de las heridas en las huellas de los cuerpos de jóvenes. Estaba Maggie, anda por ahí. anotando a 10 manos. No, Maggie, no, que tu tema, por ejemplo, a mí me parece recontra original en términos de tema, ¿no? Si querés contarlo así brevemente, el tema general. Brevemente trataré. Bueno, estoy en el caos, claramente. El tema es las heridas, cómo a través del arte, en realidad, pero todavía lo tengo que enviar, te lo voy a enviar Sí, yo en esta tranquila, semana tranquila. sin falta. Tranquila. Y con una propuesta también. Vamos. Pero bueno, la idea es trabajar cómo a través del arte, o la enseñanza, educación artística, o el arte, ahí estamos viendo también esa definición que estuvimos conversando el otro día, las heridas en el inconsciente, aunque también las vamos a trabajar metafóricamente desde otros lugares, de alguna manera pueden suturar. A través del arte, ¿no? Claro, Entonces, bueno, a través del arte, sí. Maggie trae este tema, y en primer lugar, a mí como tutor, como codirector, como director, como lo que sea, me genera un problema, que es que un apasionante problema, que es decir, bueno, ¿cómo le damos forma para que eso sea, no para que ella lo encorsete en su investigación, al contrario, eso quiero que implosione, pero hay que hacerlo porque en algún momento de caos necesitamos volver a algo ordenado, ¿no? Entonces, el tema en sí mismo de Magalí es recontra original. Pero el tema de las cuestiones, yo le decía, las cuestiones de las heridas, de las afectaciones y eso, en el campo de la sociología de las emociones, por ejemplo, que es el que conozco yo, se ha abordado. Ahora, no se ha abordado en el contexto y la dinámica y la perspectiva metodológica que Magalí le va a dar. Y a eso iba a ir, ¿no? Digo, Janina, tu tema también ha sido abordado. Ahora, el contexto es original, la forma en que lo vas a pensar es original, y así podemos ir viendo todos, ¿no? Porque no hay otra. No tengo esa tranquilidad que vos decís ahora, ¿eh? No, bueno, está bien que no la tengas, porque es el momento para no tenerla. Me preocuparía si la tuviera, porque quiere decir que no podemos avanzar. Entonces, nada, esto, ¿no? Si el tema es amplio, se elige, ¿no? Se elige. Ahora, el problema lo tenemos que construir y lo construimos dialogando también con los tutores y con los directores.
El tema tiene que ser de interés, las fuentes tienen que ser asequibles y manejables, tenemos que tener temas que... Yo quiero investigar por qué los docentes de inglés son malos docentes, enseñan mal la fonética. Perfecto, es un gran tema. Ahora, ¿dónde vas a encontrar un teacher que te abra la puerta para decir, disculpe, usted ha sido elegido por sus estudiantes como el peor profesor que enseña fonética en la escuela? Y no te va a abrir la puerta para ir que vos... Entonces, tenemos que ser estratégicos de pensar temas y pensar, digamos, que podamos acceder a esa fuente de información, sea cual sea, ¿no? Incluso aquellas tesis que se animen a ir al borde de la intimidad, a la profundidad de la intimidad de la vida de los sujetos, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos porque donde nosotros, los sujetos, se cierran, se sienten incómodos, o nosotros tocamos una nota fuera de lugar, obturamos el proceso, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Que estén al alcance de nuestra experiencia, ¿no? Por eso yo le decía a Magalí, pero porque conozco el tema, digo, ¿por qué no lo trabajás con tu escuela? Porque conocés a los chicos, conocés a los estudiantes. Ya salteaste el problema de la confianza para ese tipo de investigación, ¿no? Que sea observable. Es decir, yo lo tengo que poder captar en algún momento y a partir de algún tipo de registro, ¿no? Narrativo, biográfico, disruptivo, pero lo tengo que tener que poder observar. Perdón, Johnny, ¿te puedo Sí. hacer una pregunta? No tengo manito, por eso no la levanté. No, dale, dale. Hay una cuestión con el tiempo, que el Sí. otro día estuvimos hablando con Francisco un Sí. poco, que es que medio que él me proponía otro problema más, además de todos los que tengo, que es No lo la cuestión escuches de más a Francisco. Nos trae problemas. Es difícil porque trabajamos juntos, además sí. de específicamente la tesis. Pero decía que ahora lo voy a ver en el seminario, de hecho, Sí. que es el que ya viene, que es el de Ajá. historia, es esto del tiempo hacia atrás. Como que yo todo el tiempo, hablando de tiempo, pensaba en trabajar con las experiencias que habíamos tenido específicamente Pasadas. con este grupo, pero son pasadas. ¿Y? Entonces, y él, bueno, después veremos a qué acuerdos o no llegamos. pero Mira, como ahí que hay él- dos cuestiones, que está buena la pregunta, no la vamos a resolver acá, pero está No, buena la no, pregunta, porque Luis siempre dice que cuando uno investiga, hacemos una investigación, suspendemos el tiempo. mm, Sí, cuando uno tiene que ir a observar un proceso, una práctica, una población, cuando tiene que trabajar con la vida de algún sujeto, nosotros suspendemos el tiempo. A veces me dice, pero profe, ¿qué hacemos después? Y si después cambia, no me interesa, porque yo hice un recorte. Necesariamente el investigador hace un recorte. Es un recorte que puede ser arbitrario, y sí, pero que tiene que ser lo suficientemente pensado, ¿no? Sentipensado, para que pueda ser justificable ese recorte. Ahora, también hay una temporalidad que es pasada, ¿no? Es decir, en la mayoría de algunas tesis, hacemos investigaciones. Yo, por ejemplo, investigué un proyecto que se dio en el 2000-2001, hasta el 2010. Y las narrativas me las dijeron en el 2017, no en el 2001. No lo vi en vivo eso, ¿no? Entonces, digamos, la potencia que tiene la narrativa es que yo voy a ese pasado, a esa experiencia biográfica, pero desde la narrativa que me regala ese participante. No es que yo voy de otra manera, yo viajo en ese tiempo a partir de lo que ese sujeto me quiere narrar, siente narrar, le sale narrar o yo le provoco narrar. Pero digo, ahí hay algo apasionante que es la cuestión temporal. Y que bueno, después veremos caso puntual cómo lo vamos a ir resolviendo tesis a tesis, pero no le tengan miedo a esa cuestión temporal, porque si algo que nos permite la narrativa y lo biográfico es romper la linealidad del tiempo, ¿no? Y la noción del tiempo pasa a ser una noción biográfica. Bueno, no me quiero meter, porque el tiempo la verdad que es un tema apasionante, pero digo, tranqui Maggie, ya le vamos a dar una No, vuelta a eso. pero yo pensaba acá cuando decías, porque digo, ¿y qué corno hago? Pensé en un momento. Y acá cuando hablabas de instrumentos, Sí, además de que sean las entrevistas, además de Sí. que fuese un montón de cosas, como yo tenía pensado armar una metodología híbrida, Sí. esa es la palabra, sí. digo, ¿por qué no gestar? Obviamente ir a ese pasado, por decirlo Sí. de alguna manera, y retomar, y además tengo muchísimo material porque trabajé con ellos, Sí. pero ¿por qué no en la actualidad? No sé si con todos va a ser posible, pero con un gran grupo, gestar, no sé, un taller, como un Sí. reencuentro de aquel entonces y volver a vivirlo. No sé si es Yo posible, estoy ¿no? totalmente de acuerdo, está bueno. Ahora, vos lo tenés que poner en el plan, en un digamos, hacerlo, darle un fundamento a esa vuelta al taller. Bien. Es decir, que yo lea el plan y diga, bueno, no, está bien, porque Maggie, ¿qué prevé? Prevé una metodología híbrida, o hay algunos autores que plantean una metodología anfibia, ¿no? Es decir, esto de la metodología anfibia lo que te da es, bueno, ya lo van a ver en un taller de tesis, pero es
caminar distintos terrenos, ¿no? Y de forma distinta, territorios más que terrenos. Bueno, y yo como corolario, diría, podés poner en el plan lo que voy a poner en talleres de discusión o talleres artísticos a partir de los cuales yo, ¿sí? Que no es, fíjense lo importante que es fundamentar la metodología, no es investigación-acción participativa, que también se puede confundir con eso, ¿no? Porque en la investigación-acción yo pongo en juego un dispositivo y evalúo ese dispositivo que pongo en juego. Pero Magalí no quiere hacer eso. Pero todo eso tiene que estar claro en la escritura, porque yo voy a leer el proyecto, no voy a escuchar a Magalí, ¿no? Y si Maggie ya se lo prevé el taller, ya juega en la tesis con ese taller. Pero puede pasar otra cosa, no me quiero ir por las ramas porque quiero ser conciso, pero puede pasar otra cosa, puede pasar que Maggie no lo prevea en el proyecto. Y que la investigación misma invite a Maggie a tener que hacerlo. ¿Y ahí qué tiene que hacer Maggie? Hacerlo. No por capricho, sino porque el proyecto es flexible y porque la investigación lo está demandando, ¿no? A eso me refiero cuando el plan tiene que ser ordenado, pero al mismo tiempo es flexible, ¿no? Está claro, Maggie, que en la tesis va a fundamentar por qué lo hizo, ¿no? Pero digo, hay algo de la investigación que es imponderable, ¿no? Y que los sujetos van a ir viviendo con nosotros la investigación, ¿sí? Si yo le pregunto a Aline, le pregunto a Brian y me pregunto a mí mismo, tenemos sobrados ejemplos de cosas que no pusimos en los planes y que tuvimos que hacer en la tesis. Ahora, en el plan lo tuvimos que hacer coherente, ¿no? Bien. Yo iba a hablar brevemente de lo mío, pero no, ya lo hablé, pero sí para que vean la estructura del título, ¿sí? La formación docente en Argentina, tema general. Un estudio interpretativo, enfoque metodológico. ¿De qué cosas? De las políticas nacionales. Es decir, no voy a trabajar toda la formación docente, voy a trabajar las políticas de la formación docente. Pero a su vez, ¿de dónde voy a ver esas políticas? A partir del caso de una política particular. Es decir, que yo tengo el tema, la formación docente. Ahora lo voy construyendo, lo voy recortando, ¿sí? ¿Este título es el modelo que ustedes tienen que seguir? No. Pero sí es necesario que en sus títulos aparezcan estas cuestiones. Después ustedes redáctenlo como quieran, chárlenlo con sus directores, ¿sí? Pero lo que no podría aparecer en un título es, por ejemplo, la formación docente en Argentina, un estado de situación. Eso no es un título de tesis doctoral, es un título de un ensayo, un título de una monografía, pero no dice nada. O un libro, por ejemplo, ¿no? Sí, no sé, Pedagogía de la formación doctoral, buenísimo, pero es un libro, ¿no? Después me tenés que construir el objeto. ¿Cayó internet? Desconectate. Ahí está. Para eso pongo el título, para que ustedes ahora, cuando terminen, no hoy, pero mañana, pasado, cuando charlen con sus tutores, hagan el ejercicio de reconfigurar esos títulos. A ver, digo, está el gran tema, está el problema, está, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar, algunas de las preguntas que guiaron la investigación, ¿sí? Pero esto podemos pasarlo de largo, incluso queda grabado y lo pueden ver. Estar abierto a lo fortuito del proceso es fundamental, ¿sí? Las preguntas de investigación. Toda tesis parte de una pregunta. O de una hipótesis. Nosotros no usamos hipótesis en las investigaciones biográficas y narrativas, cualitativas y demás. ¿Por qué? Porque la hipótesis, en nuestro sentido, no es lo que se hace en generalidad, pero lo que nosotros creemos es que la hipótesis muchas veces nos puede como coartar la posibilidad de ampliar los horizontes de la investigación, ¿no? La hipótesis que tiene, voy, la corroboro o la refuto, no hay mucha vuelta. En el caso de la pregunta de investigación, y por lo general es una pregunta que empieza con un cómo, y me invita a la complejidad, me abre un mundo, ¿no? Yo cuando me pregunto cómo son las prácticas docentes, me abre un mundo. Cómo estas heridas, ¿no? Intersectan la vida de estos sujetos, de estos estudiantes, y cómo hoy aparece, me abre un mundo de complejidad, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos nosotros para que esto sea ordenado? La pregunta general de la investigación se responde con el objetivo general de la investigación. Si yo me pregunto cómo son las prácticas de enseñanza o cómo biografizan los docentes sus prácticas, el objetivo será comprender o interpretar la biografización de esas prácticas. ¿Se entiende cómo hay una ida y vuelta en eso? ¿Sí? Hay un juego de espejos ahí, entre la pregunta y el objetivo. La pregunta general de investigación no es más que el problema hecho pregunta. ¿Sí? Sí, si yo me pregunto, me interesa saber algo sobre, qué sé yo, no sé, el aprendizaje o la enseñanza en contexto de encierro, ¿no? ¿Cómo enseñan los docentes? ¿Qué sienten los docentes que enseñan en contexto de encierro? Bueno,
¿Cuál será el objetivo? Interpretar los sentidos que construyen los docentes en contexto de encierro. ¿Se entiende? Digo, tiene que haber un diálogo. Y para los objetivos específicos también hay preguntas específicas. Digo, preguntas específicas y objetivos específicos también dialogan. ¿Cuántas? 4 o 5 preguntas, no más. ¿Cuántos objetivos? 3 o 4, no más. 5 si quieren. ¿Está? No hagan preguntas por sí o por no. ¿Son las prácticas de enseñanza potentes en el área de matemática de la escuela tal? Sí, se terminó la investigación. No, se terminó la investigación. ¿Sí? Jueguen con la complejidad, ¿no? Y por lo general, perdonen si esto es muy básico, pero por lo general la palabra interrogativa después define el verbo del objetivo. Si yo pregunto, ¿cuáles son aquellos sentidos que organizan? Bueno, el objetivo, el verbo, ¿cuál será? Identificar. Si me pregunto cuáles, tengo que identificar. Si me pregunto cómo, tengo que indagar. Si me pregunto cómo es determinada práctica o determinado proceso, tengo que caracterizarlo, caracterizar. Ven que ahí hay un juego entre pregunta y verbo que es interesante. Nancy. Profe, es que yo ahí tenía una inquietud grande. Sí. Es que en el trabajo que hice yo en la maestría, también trabajé la autobiografía. Ajá. Entonces, yo tenía pensado o entendido que es esa parte de investigación biográfico-narrativa necesariamente no tenía que existir la pregunta, más si una situación-problema. No sé si lo plantea Bolívar o Antonio Bolívar o Cronel no recuerdo quién es el que lo Es plantea. indistinto, Nancy. Es indistinto. ¿Vos querés formularlo como problema? La formulación misma del problema te va a implicar que vos te pongas un objetivo para cumplir en la tesis. Sí. ¿Vos querés elaborarlo en pregunta? Te va a implicar responder esa pregunta. Digo, ¿la tesis qué sería? ¿Qué es en definitiva la tesis? La respuesta a un interrogante que no conocemos. Eso es O la puede tesis. plantear la situación-problema. Es posible plantear una situación-problema Sí. sin necesidad de que haya la pregunta, sino que la Es misma que cuando vos haces situación-problema. haces el ejercicio, plantea la situación problema y en la situación problema va a aparecer la pregunta. Porque si es una situación problema hay algo que vos no te cierra, hay algo que vos no sabés, hay algo que a vos te inquieta. Y ese algo que te inquieta es la pregunta, o es... Bueno, insisto con esto, podés formularlo como pregunta o como situación problema. Pero hay algo que te incomoda y vos te tenés que plantear hacer la tesis para poder, en todo caso, dar respuesta a esa situación problema. Eso es, ni más ni menos. Querés nombrarla como pregunta, la nombrás como pregunta, querés hacer la situación problema, la haces situación problema. ¿No? Es indistinto, pero el proceso es el mismo, eso te quiero decir. ¿Sí? Perfecto, gracias. No. En la introducción, y a eso voy a lo que decía Janina, ¿no? ¿Dónde pongo los fundamentos? Todo proyecto, por lo general, también tiene una introducción. Tiene un resumen, pero también tiene una introducción. Introducción al proyecto, no introducción a toda la investigación. Introducción al proyecto. ¿Y qué tengo que poner en una introducción? Esto, ¿no? Es la presentación formal del objeto, con qué población voy a trabajar, qué tipo de investigación voy a hacer, si es que la puedo definir, porque por ahí no es un solo tipo de investigación, como decía Miyagi, por ahí mi investigación va a tocar distintos tipos de investigaciones o metodologías, ¿no? La finalidad, pero que no es una finalidad externa al investigador, puede ser una finalidad propia, es decir, yo quiero saber esto, ¿no? La relevancia social, ética, epistémica que puede llegar a tener nuestras investigaciones, eso siempre como que le da un plus, ¿no? Decir, bueno, ¿qué le aporto yo de alguna manera al campo? Pero ¿qué le aporto también a la vida de estos sujetos que voy a trabajar? ¿No? ¿O qué? No, ¿qué le aporto? ¿Qué pretendo aportar? No seamos tan soberbios como que lo vamos a poder hacer. Pero por lo menos tratémoslo de poner. El interés personal, y ahí entran las motivaciones. El valor teórico, si es que lo tiene, valor teórico, epistémico, metodológico. Digo, si alguno de ustedes va a trastocar el sentido de la metodología, bueno, se va a constituir en un aporte al campo. Entonces está bueno ponerlo, ¿sí? Y la utilidad para las prácticas, eso de utilidad para las prácticas está muy orientado a aquellos que trabajen investigaciones más escolarizadas o investigaciones más de corte más formales. Pero no necesariamente tiene que haber una utilidad para las prácticas. No necesariamente la utilidad se puede medir en términos de las prácticas. Y no necesariamente tiene que ser útil en términos clásicos. ¿Se entiende? Otros aspectos a incluir en la introducción, el contexto que se llevará a cabo, eso es importante, ¿sí? Y cómo está organizado el proyecto. Eso también es importante explicitarlo, ¿sí? Vamos a cerrar este taller con los objetivos, ¿sí?
¿Qué son los objetivos del proyecto? Jonathan, ¿a qué te referís con cómo está organizado el proyecto en la Claro, introducción? vos le tenés que decir a quien lo lea, mira, el proyecto va a tener, va a estar en una primera parte, vamos a trabajar la metodología, los marcos conceptuales. Posteriormente abordaremos los objetivos que dialogarán con las preguntas. En un tercer segmento encontraremos el marco metodológico que se dividirá en dos. Así vas contando lo que me voy a encontrar en el proyecto. ¿Se entiende? Finalmente, Gracias. presentaremos el cronograma, que da cuenta de todas las actividades dialogadas entre sí. Es un poco eso, ¿sí? Esto del objetivo. ¿Por qué nosotros nos planteamos un objetivo general, ¿no? El objetivo general es un horizonte. Es la cartografía, es la meta a cumplir. Uno cuando evalúa una tesis, ¿qué evalúa? Entre otras cosas, evalúa si cumplió el objetivo que se propuso, ¿no? Entonces, el objetivo nos ordena, nos pone un horizonte, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo estoy en trabajo de campo, y estoy haciendo un montón de entrevistas, estoy haciendo un montón estoy yendo a la escuela, estoy tratando de trabajar con la vida de estos estudiantes que no me responden los mails, estoy tratando de coordinar un grupo focal porque no me responden los docentes, estoy tratando de... Bueno, y estamos en un caos porque no lo sacamos adelante. ¿A dónde tenemos que volver? Al objetivo de la tesis. El objetivo nos ordena, nos pone el horizonte. No, yo quería esto, yo quiero esto. ¿Sí? No, pero también puedo ver esto. No, bueno, lo ves en otro momento, pero esto es lo que tenés que ver. Voy a ir a observar una práctica. Todos, la mayoría somos docentes. Sabemos que las clases toman vida propia. Entonces son tan complejas a veces ir a observar una clase que si yo no tengo en claro qué es lo que quiero ir a ver, puedo registrar cualquier cosa que después cuando me siente a interpretar no voy a poder recuperar nada porque no me propuse hacer eso, ¿no? Entonces, el objetivo general es el horizonte, es el mapa, es el norte de la investigación. Siempre nosotros sugerimos que los objetivos específicos nos ordenen las etapas de la investigación. Por lo general, el primer objetivo específico es el más exploratorio, ¿no? Es lo primero que deberíamos hacer en una investigación, ¿sí? Cuidado que no se redactan en formas de actividades. Yo no puedo poner como primer objetivo específico, qué sé yo, entrevistar a un docente. No, porque entrevistar es una acción metodológica. En todo caso, indagaré desde el testimonio de, ¿sí? Pero no desde la entrevista, ¿no? Entonces, jueguen con los verbos, y ahí hay una cuestión de los verbos, que también hay un orden creciente de complejidad en los verbos y en los objetivos específicos, porque hay un orden de complejidad en la tesis también. Entonces, yo no puedo, digo, Maggie, que ahora estamos trabajando con su tema, distintamente va a poder ir a trabajar directamente con las narrativas y las vidas de estos estudiantes, de lleno y directamente, porque es como quemar etapas. Primero seguramente va a tener que hacer algún objetivo más exploratorio, que vaya preparando el campo, que vaya preparándola a ella, que vaya preparando la tesis, ¿no? Y un objetivo, un verbo más general, ¿no? Caracterizar, describir, explorar, ¿no? Y después el siguiente verbo ya me implica un poquito más, indagar, ya estamos complejizando. ¿Y el tercer verbo cuál será? Y el tercero va a ser analizar, porque ya voy metiéndome de lleno en la investigación, ¿no? Digo, ¿y el cuarto cuál va a ser? Y capaz que voy a poder reconocer, voy a poner, ¿no? Digo, ahí tienen que jugar con los verbos. ¿Cuál sería un error en un proyecto? A ver, nadie se va a morir porque aparezca esto, pero digo, si lo podemos hacer desde ahora, que aparezca como primer objetivo específico comprender. Porque comprender es muy complejo para hacerlo para hacer un primer objetivo específico. ¿Me siguen con esto? ¿La lógica? ¿Sí? Entonces, tenemos que ir en orden creciente de profundidad de los objetivos. Por eso no se preocupen porque cada uno de ustedes lo va a ir trabajando con los tutores, con sus directores, ¿sí? Pero para que vayan jugando eso. Y los objetivos me tienen que ir acompañando el ritmo de la tesis, ¿no? Es como ir creciendo, digo, si no cumplo el primer objetivo no puedo pasar al siguiente nivel, que es el segundo. Si no cumplo el segundo no puedo pasar al tercero. Ay, profe, qué escalonado que está. No, en la investigación no se produce de forma escalonada. Lamento decirle, no va a pasar eso. Van a estar cumpliendo el primero y un poquito el segundo, y un poquito el tercero, y van a volver al primero, y así, porque es ecléctica la investigación. Pero yo tengo que tener en claro qué va primero y qué va después. Después, en la práctica, voy viendo cómo lo voy resolviendo, ¿sí? Pero en la proyección tengo que tener en claro qué es lo primero que tengo que ir a hacer. Este cuadrito a mí me salvó la vida. A mí. No sé, y creo que a los que yo acompaño como tutores también, como tutoriades también.
pero no sé el resto. No les voy a poner la mochila de que lo tengan que llevar Digo, a mí me sirve pensar los objetivos en esta estructura. El verbo, que es la acción cognitiva, recuerdo que no es una actividad. La variable, no me gusta el concepto variable, sino más atributos o componentes. La unidad de observación, o puede ser el lugar donde yo, los sujetos, las entidades donde quiero observar eso. Y la contextualización, ¿no? Después pueden jugar ustedes, ¿eh? Esto es un esquema inicial, no, insisto con esto, no es para que ustedes lo copien, pero digo, si yo piensen en sus objetivos, ¿no? Si yo quiero analizar las políticas de formación docente, atributos, las políticas de formación docente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A partir del testimonio de los docentes o de los que participaron en la gestación de las políticas, unidad de observación, durante los años 2000-2010, contexto. ¿Ven? ¿Cómo voy? Y todos los objetivos tienen que ser. Imagínense que como primer objetivo específico quieran caracterizar, no sé, el diseño curricular del nivel primario de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, caracterizar los principales aspectos curriculares, atributos, que contiene el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, unidad de observación, de la provincia de Buenos Aires, contexto. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Los objetivos no tienen que ser telegramas. Telegramas que sospechan que el otro se va a dar cuenta de lo que quiero hacer. Indagar las prácticas en la escuela número 5 de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, ¿en dónde lo vas a indagar? ¿Con quiénes vas a trabajar? ¿No? Bueno, nada. Es como un primer pantallazo que les quiero dar como para que vayan pensando sus propios objetivos, ¿no? Ya falta poquito, ¿eh? Traje ejemplos de mi investigación, ¿no? Objetivo general. Interpretar las políticas educativas oficiales en Argentina. Interpretar sería el verbo, el atributo, en materia de formación docente, es decir, no cualquier política educativa, las que trabajan en materia de formación docente, a partir de un estudio cualitativo de los denominados polos de desarrollo, unidad de observación, ¿sí? Durante el periodo tal, desde las voces y prácticas de los sujetos que intervinieron en los procesos de diseño, puesta en marcha y evaluación de los mismos. ¿Tengo población? Tengo población. ¿Tengo contexto? Tengo contexto. ¿Tengo objeto de estudio? Tengo objeto de estudio. ¿Tengo verbo complejo que me permite ampliar el horizonte de mi investigación? Lo tengo. ¿Tengo metodología? Sí, porque digo que voy a hacer un estudio cualitativo desde las voces y prácticas. Quiere decir que voy a trabajar la narrativa. ¿Sí? Insisto que es solo un modelo, no tienen que copiar. Digo que ustedes vayan jugando con sus propios objetivos. Fíjense los objetivos específicos. No arranco analizando la biografía de los sujetos, porque algo tengo que hacer previo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Indagar a partir de un análisis documental las políticas educativas en materia de formación docente, desde la trayectoria histórica, la cuestión más normativa, ¿no? ¿Por qué yo hago esto? Porque si yo no hago esto, no tengo cómo armar los guiones de entrevista. No tengo cómo avanzar en la investigación. Después sí yo voy desplegando la investigación. Pero ven que están ordenados en orden creciente de complejidad. ¿Sí? Bien, esto queda grabado, así que después pueden volver a esta parte si quieren revisar bien los objetivos y demás. ¿Sí? Y les quiero, digo, hasta acá el taller. Tema, problema, marco, fundamentación y objetivos. Preguntas y objetivos. Lo que los invitamos a trabajar, y en el proyecto lo tienen que asumir, es que vamos a caminar sobre terreno resbaladizo. ¿Qué quiere decir caminar sobre terreno resbaladizo? Que el proyecto lo vamos a poder hacer sabiendo que va a ser flexible en el campo, ¿no? Es decir, sabiendo que estamos haciendo un proyecto, un plan, que después no sabemos si se va a cumplir a rajatabla, que no sé si se tiene que cumplir a rajatabla, pero que sí nos va a dar un orden, un marco, ¿no? No un marco, sino como unos límites por donde jugar, ¿no? Y saber que dentro de la cancha, todo. Fuera de esos límites, poco, porque no hace a las preguntas y a los objetivos de nuestra investigación. Lo peor que podemos hacer es tener un proyecto que tienda a no saber para dónde ir, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar es que en la tesis no sepamos para dónde ir, ¿no? Y eso genera más angustia, genera más preguntas, genera no terminarla.
básicamente. ¿Sí? Yo quería leer con ustedes, pero no sé si voy a tener tiempo. Después en todo caso se las mando. Pero sí voy a leer una narrativa de una tesista. A nosotros, bueno, Luis, a mí, nos gusta ir pidiendo también fragmentos narrativos que nos vayan contando. Estos tesistas ya está trabajando en la tesis, ya pasaron el proyecto, pero los invitamos a volver sobre ese momento del proyecto, que es el momento en donde están ustedes. Entonces yo, si me dan el tiempo, son 2 carillas breves, porque mucho de lo que les pasa a estos tesistas les está pasando a ustedes. Digo, no sé si, para generar comunidad, ¿no? Dice, recibo un mail, Florencia lo titula Reabriendo puertas, construyendo preguntas para construir un proyecto de investigación. Dice, recibo un mail de Johnny que me solicita narrar los momentos de construcción del proyecto de tesis, y lo primero que se me viene a la cabeza es mi reunión con Luis en un cafecito de una esquina marplatense, muy cerca del mar. Si bien el qué de la investigación, el con quiénes y la pregunta principal rondaban hace mucho por mi mente y mi cuerpo, fue ahí donde pude ponerle palabras escritas. Mi proyecto tenía que estar cerrado para una fecha y ser breve, ya que tenía que presentarlo como los requisitos que proponía CONICET. Y si bien comencé el doctorado en este listo, en el camino se fue rearmando, reestructurando y reformando. Me propongo retomar algunas preguntas que abrieron puertas durante el proceso de construcción y escritura del proyecto de tesis. Una de las primeras puertas que se abrió tuvo que ver con el por qué. Y fue la primera clínica del doctorado. Entrar al aula en donde había hecho mi escuela secundaria, donde empezó a gestarse esa pregunta de investigación, me hizo pensarme y volverme a la historia de los fundamentos del proyecto de investigación. Pensar el por qué investigo lo que decidí investigar y cómo en esto se entrelaza mi biografía personal, escolar y profesional. Otra de las puertas que se me comenzó a abrir fue el repreguntarme el para qué. En ese mismo periodo, pero esta vez en reuniones con un grupo pequeño, al encontrarme con otros y otras, como lo están haciendo ustedes en sus grupos, que estaban pensando preguntas de investigación desde la misma temática, pero con otras formas, colores, deseos e intereses. Contar mi proyecto, escuchar e intercambiar con compañeros y compañeras nuestras dudas, ideas, desafíos, saberes, me permitió volver a este y transformarlo. Ese encuentro generó lazos entre doctorandos, tutores, directores, que se vieron reflejados en una nueva versión del proyecto. Los días intensos de esta primera clínica fueron decantando y se abrió una gran incógnita sobre cómo pensar mi proyecto con nuevos lentes. Y con lentes biográficos narrativos. Y con él una puerta que hace referencia al cómo. Llegó la pandemia, y con ello un tiempo inesperado para repensar el proyecto y un sinfín de encuentros entre reuniones virtuales con compañeros, cruzadas y tertulias que me hacían enfocar más. ¿Cómo democratizar? ¿Cómo se hace la investigación narrativa? Sonó como pregunta en una de las tertulias que compartían Rivas, Alió y Pasesi, y allí se abrió otra puerta, que fue sostenida por diversos investigadores, que habían compartido o estaban compartiendo no solo el puerto al que habían llegado, sino recorrido, sus formas de pensar, su construcción metodológica, sus emociones, y cómo eso se había enmarañado en su vida. Si había pensado el qué, sí, había pensado el qué, el quiénes, el por qué, el para qué y el cómo. Todavía faltaba algo para que cobrara sentido este proyecto. A frente de la computadora, escuchando una clase de Luis, apareció, la puerta se abrió frente a la provocación a preguntarnos, y les pregunto, ¿a favor de quién juego este privilegio de investigar? ¿A favor de quién jugamos el privilegio que tenemos de forma de investigar? Y en esta nos invitaba a generar condiciones creativas de investigación y a tener una mirada atenta reconociendo la polifonía de voces existentes, dejando de lado los silencios producidos hasta el momento por una academia permeada por perspectivas hegemónicas. Todo esto terminó de cerrar con el taller de escritura académica. Piense que a usted le falta todavía, así que dense tiempo. Las preguntas cobraron sentido en el papel o en la computadora, en propuestas de trabajo que cada semana me hacían y nos hacían seguir rearmando, reestructurando y reformando. ¿Cómo escribir y transmitir lo que queremos decir? ¿Cómo ordenar todas estas puertas abiertas? Y en esa puerta, una vez más, el trabajo colectivo fue imprescindible. En este espacio construido y pensado por María Marta y María Cristina fue un lugar de escuchar a otros, de leer a otros, de preguntarnos, sugerirnos. Si bien el proyecto se cerró y se entregó, se siguen abriendo puertas en el andar de la investigación y su desarrollo, un andar que busca desde el campo pedagógico construir conocimientos desde y con los protagonistas de las experiencias educativas en sus cotidianos. Florentina. Digo, todo esto les va a pasar, ¿no? Pero paciencia, ¿sí?
clave, pero clave son sus tutores y son sus directores o codirectores, ¿sí? Claves. Y ténganle paciencia también, téngannos paciencia, porque el oficio de aprender, de acompañar y de dirigirlo, también se aprende en el devenir de la actividad misma, ¿sí? Para lo que a uno le beneficia, para lo que uno ayudó, al otro no lo ayudó. Digo, a uno el director o el acompañante tiene que apretar más, en el sentido de pedirle más entregas, porque por ahí es más disperso, a otra por ahí decirle dispersate más, porque estás muy estructurado. Bueno, es un oficio, ¿no? Y ahí Luis siempre dice que el dirigir o el acompañar tesis, o en este caso tesista, se juega mucho el oficio de docente, ¿no? Entonces, bueno, nada, ustedes muchos son docentes, otros no, pero muchos son docentes, pónganse en lugar de esto, ¿no? De acompañar también a los que nos van a ayudar a cerrar esos proyectos. En síntesis, y abro el juego a preguntas. Proyectos estructurados, ¿sí? Cambios en la tesis y flexible, ¿sí? Cuanto más estructurado, más coherente es el proyecto, más flexible la tesis, más creativa es la tesis, más libre soy en la tesis, porque tengo un resguardo, una red que puedo volver. Cuanto más disperso, más flexible, más difuso es el proyecto, más conflicto vamos a tener en la tesis, porque no la vamos a poder cerrar nunca. ¿Se entiende? Bien, nosotros nos vamos, ahora ustedes con todo esto que por ahí se movilizó y demás, ustedes van a volver sobre sus trabajos, sobre esas diapositivas, van a volver sobre sus grupos de tutoriado, sobre sus tutores, traten de no volverlos locos, porque después me van a decir a mí que yo los estimulé para que los vuelvan locos y locas. Pero todo esto vamos a ir trabajándolo, y nos vamos a volver a reencontrar el jueves 22 de septiembre, y ya no vamos a ver tema, problema, objetivo y pregunta, sino que vamos a avanzar un poquito más. A ver, si la primera parte siempre volvemos, digamos, hacerlo tipo bola de nieve. Pero vamos a enfocarnos en cómo construimos los marcos teóricos de los proyectos, cómo construimos nuestros estados del arte, y cómo construimos, y qué estrategias podemos usar para abordar los problemas que tiene la construcción de los marcos. Johnny, tengo tanta bibliografía que no sé qué poner. Bueno, hay estrategias para ayudarlo. Johnny, no tengo idea por dónde empezar y no tengo idea porque no sé qué poner. También hay herramientas. Y tengo la tentación de poner todo. No, todo no lo va a poder poner. Guárdatelo para la tesis, y aún en la tesis no va a poder poner todo. Pero bueno, esto, ¿no? Y los tiempos, ¿no? Los tiempos de lectura, bueno, ya lo vamos a ver. Preguntas. Preguntas, comentarios, reflexiones, desacuerdos, aportes, sensaciones. ¿Es un silencio desaprobatorio o aprobatorio? Tengo una profesora. Hablo, pero Dale, dale, no dale. quería, porque como soy charleta, No, quería dale, que dale. otra es como casi todo un poco contradictorio, porque por un lado me siento contenta, estoy tranquila de que siento que sí, pero en el diario siento más que no, por los tiempos, sobre todo, por compaginar esto que a veces nos parece imposible, que adelanto con las lecturas de los seminarios, pero como para delimitar el tema, tengo que ponerme a leer un montón de cosas que no tengo tan a la mano, que no sé para dónde leer, digamos, en el tanto tiempo que tengo, que tampoco es tanto. Y entonces digo, no puedo hacer esto bien si no profundizo. Entonces abro un documento, abro lo que ustedes escribieron, abro lo que escribió Porta, ya esto lo escribieron todo, entonces ¿para dónde voy? Así abro, y bueno, y digo, qué porquería lo que estoy pensando, o cómo todavía veo lejos, como si esto fuera un GPS, todo el tiempo me dice recalculando. Pero estoy contenta. A mí me pasó, bueno, y a todos, pero nos han escuchado, ¿no? Es como un saltar al vacío, ¿no? Es la sensación de desconcierto. Hay una antropóloga, les recomiendo el libro, que es Victoria Gesagui, que trabajó un libro que se llama Cómo se educa la clase alta argentina, o la educación en la clase alta argentina. Pero la primera parte del libro, la introducción, ella cuenta cómo fue su trabajo de campo y qué vivió ella como antropóloga o investigadora social. Y ella va contando todas las angustias que vivió.
Más allá de que tener que ir a trabajar con la élite porteña, y cómo ella se tomaba el bondi, el colectivo en su casa, iba viendo los paisajes de los barrios hasta que se bajaba del bondi y era que va a caer en otra clase. Ella decía que solo que el trabajo de campo, como el proyecto, como la tesis, al principio suelen ser angustiantes, porque solo al final del proceso uno le encuentra el sentido integral a todo lo que hizo. Pero esto no te pasa a vos, Janina, no le pasa a Nora, a Beatriz, nos pasa a todos, ¿no? Y hay algo que también ustedes tienen que tenerse paciencia, yo lo digo permanentemente, porque esto nunca se termina, la ansiedad, digamos, y la angustia de lo que viene, de lo nuevo, ¿no? De las investigaciones nuevas, es que también la investigación y los proyectos tienen su tiempo de maduración. Digo, ustedes recién cursaron una sola clínica, les falta cursar seminarios que le van a volar el cerebro y el cuerpo, y ahí van a decir, van a venir, como vino un tesista a la clínica pasada y me dice, Johnny, mirá, estaría bueno poner esto y poner esto y poner esto. Le digo, no, Gustavo, ya lo cerraste el proyecto. No, pero me gustaría guardarlo para la tesis. No, porque Pancho me dijo esto, porque Francisco me dijo esto, porque Luis. Sí, bueno, pero tenés que ir tomando, pues si no te vas a volver loco y no vas a terminar nunca. Entonces, disfrútenlo, es tiempo para disfrutar, es tiempo para ir teniendo y ir trabajando el proyecto, pero al mismo tiempo darse el tiempo de disfrutar de esta angustia. Parece contradictorio, pero háganos caso que está bueno vivirlo así, ¿sí? Porque en el desconcierto de la angustia y de la zozobra y del desorden, salen los temas, salen lo que querés investigar. Ahí hay una compañera que tiene la manito levantada. Supongo que soy yo. Sí, ¿cómo andás? Jonathan, bien. No, yo quería consultar, viendo un poco las preguntas que tú habías planteado, como un poco las que estructuraban el proyecto, Sí, el qué, por qué, para qué, sí, etcétera, y bueno, y están relacionadas con cada parte del proyecto, más allá de que las nombremos sí, o como ustedes quieran. renombremos, bueno, en esencia lo que quiero preguntar es que entre todo eso no me figuran los antecedentes. No sé si es que no se trabajan en un proyecto de estas Sí, características es buena o pregunta. no. Antecedentes, viste que algunas cosas Ah, uno lo da como que por sabido, ¿no? Mira, antecedentes, estado del arte y marco teórico, por lo general, es el desde dónde, ¿no? Es decir, el antecedente ¿desde del... dónde? Bien. Claro, porque cuando vos hablas del antecedente, necesariamente tenés que hablar del estado del arte. ¿Qué antecedentes hay sobre esta investigación? Y hay estos, hay estos, hay estos. Hay esta perspectiva, hay esta perspectiva, un autor en España, un autor en Brasil. Entonces es el estado del arte. Ahora, vos le querés poner antecedente, ponele antecedente. Lo que digo que no puede faltar. No puede faltar antecedente, no puede faltar marco teórico, no puede faltar estado del arte. Qué lástima que Panchito, Francisco, bueno, lo van a tener en el seminario y les va a encantar, aprovechenlo, pero trabajamos mucho juntos y Pancho tiene la capacidad de escribir muy bien y entramar muchas cosas, ¿no? Entonces su tesis, él entramó en su tesis, en su proyecto, la primera parte de su tesis entramó marco teórico y marco metodológico. Y después fue desarrollando la tesis. Yo no puedo, no pude. Digamos, y uno tiene que reconocer también dónde uno se es fuerte y uno no. Entonces yo fui más estructurado, pero no por eso dejé de poner el marco metodológico, el marco teórico. Y no por eso Pancho lo hizo distinto, ¿no? Digo, lo que no puede pasar es que falte. Eso digo. Y no puede pasar que no sea claro y no que sea coherente. ¿Sí? Igual, antes de presentar el proyecto, lo va a leer sus directores, sus tutores, o sea que van a tener varios ida y vuelta, no se preocupen con eso. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna sensación más? Quedaron así, bueno. Aline, no sé, Aline creo que se fue. Bra, ¿querés agregar algo, Bra? Que alguien, los tutores quieren, no sé si hay alguno más. Buenas, acá estoy. Bueno, ¿cómo andan a todos? Abrumados, imagino, por tanta información. No, nada, la verdad que es súper claro y completo todo lo que dijo Johnny. Quizá, a lo mejor a modo de sugerencia, pensar en términos de la producción del proyecto y invitarlos a que traten de
más allá de que sea reiterativo, de cumplir los plazos y de ir acompasados, digamos, con estos encuentros, si se pudieron conectar o si lo ven después, porque la verdad que ordena un montón. Digo, si ustedes se encuentran de repente sobre la fecha final de entrega y demás viendo cómo resolver el proyecto, la verdad que va a ser complejo, y me parece que el hecho de poder construirlo acompañados tanto por los tutores, por el grupo, en el marco de un proceso que se va dando con todos los doctorandos y doctorandas, me parece que los va a ayudar muchísimo, y bueno, que les va a permitir también en eso, ¿no? Apoyarse entre ustedes mismos, apoyarse con nosotros los tutores, con sus profesores, con sus directores, y me parece que esa es la manera de poder disfrutar también esta etapa, ¿no? Y después sí también, nada, algo que yo comentaba cuando me tocó participar en uno de los paneles en la primera clínica, que tiene que ver con la escritura, ¿no? Y con esto que decíamos de, bueno, del salto al abismo, y que uno a lo mejor se ve que, porque a mí un poco me pasó, digo, yo también venía de estudiar historia, y como no me encontraba, no me veía escribiendo, a lo mejor como escribe Pancho, como escribe Luis, como escribe María Marta, ¿no? Y que de una manera u otra uno termina encontrando el lugar de la narrativa en su tesis y el enfoque que trabajamos. A mí en particular me pasó trabajando con el diario autoetnográfico y pudiendo trabajar un capítulo, digamos, como reflexivo sobre la experiencia mía como investigador dentro del recorrido de la investigación y cómo me encontré ahí. Bueno, cada uno a su manera y como lo vaya sintiendo en algún punto también, va a poder ir encontrando el momento, el lugar y la manera de que aparezca, ¿no? esas pinceladas, si se quiere, de escritura, en donde uno a lo mejor se suelta un poco más, y en otros casos atraviesa toda la tesis, y a mí me pasó, quizás sí me sentí un poco más estructurado en términos de cómo organizarla, cómo trabajarla, y quizá me liberé un poco más para escribir, ¿no? En esa primera persona, en un capítulo específico, trabajando con mi registro del trabajo de campo y de cómo había vivido la investigación, el proceso de escritura y demás, pero digo, me parece que eso va a fluir, y no se preocupen a lo mejor por no verlo o no poder resolverlo ahora en la primera instancia, en la que creo que lo más importante es esto, ¿no? Que podamos construir un todo coherente, fundamentalmente entre sus partes, que articule, ¿no? El tema, el problema, los objetivos, las preguntas y algún cronograma de trabajo. Teniendo esa base, después les va a ser mucho más fácil a ustedes avanzar en el resto, pero bueno, tampoco nos vamos a adelantar tanto, y nada, reiterar, sé que lo digo yo, pero que hablo por todos los tutores, que estamos todos a disposición para acompañarlos, para saldar sus dudas, para darles una opinión, para lo que necesiten. Algo importante que me hizo acordar, gracias, Bra. La idea que nosotros tenemos es cerrar este año, cerrar el Seminario de Metodología de la Investigación con una especie de ateneo, ¿no? Una especie de ateneo de socialización de avances, de proyectos, ¿no? Así que la idea es apuntar a que usted, digo, en la mayoría de los programas de posgrado y principalmente de doctorado, en Argentina, se empieza a pensar el proyecto una vez que terminaste de cursar todos los seminarios. Entonces, fíjense que ustedes le están ganando al tiempo en ese sentido, ¿no? Porque lo están pensando desde ahora. La potencia que tiene, que tenemos más tiempo, quizá lo que nosotros tenemos que darnos ese espacio de poder ir aprovechando también los seminarios que van a ir cursando, ¿no? Faltan muchos seminarios, faltan el acompañamiento de los talleres de tesis, va a haber lecturas cruzadas de proyectos, y va a haber muchísimas instancias para enriquecerlo. Pero que ustedes vayan ya pensando esto y ya teniendo en clara la estructura, los va a venir bárbaro para jugar, porque la invitación en el fondo es a jugar con el proyecto, es a crear, es hacer algo creativo, ¿no? Algo que nos divierta, algo que nos produzca placer, algo que bueno, nada, que nos produzca, que nos apasione, más allá de que si el objetivo está bien redactado, si uso tal verbo o tal otro, eso es anecdótico. Digo, uno tiene que saber, uno tiene que disfrutarlo, ¿sí? Bueno, Nora, hacemos Nora y vamos cerrando. Sí, corta la Claro. pregunta. Disfrutando la angustia y la etapa y el goce, Sí. por la angustia, voy a tratar de ponerle un marco temporal a esto. Nosotros deberíamos tener para el mes de noviembre de este año, al menos en el Power, un esbozo de La estructura, el esqueleto.
del esqueleto. Es Exacto. hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, porque después va a haber tiempo para pasarlo al documento en Word. Ok. Tranquila. Lo que yo voy haciendo ahora en estos talleres mensuales es ir acompañando esas diapositivas que ustedes van a ir completando. Ahora ustedes van a ir completando tema, problema y objetivo general. El mes que viene vamos a completar preguntas, objetivo específico. El que viene vamos a estar trabajando marco teórico, estado del arte. Cuando se quieran acordar van a tener el esqueleto en el PowerPoint completo. ¿Sí? Si el esqueleto que ustedes van a entregar, porque en definitiva ese es el trabajo final que van a entregar de investigación, de metodología de la investigación. Si el esqueleto es coherente, todo lo demás es como el arbolito de Navidad. Lo vas poniendo arriba, lo vas articulando, pero la base es sólida. ¿Sí? El cimiento del proyecto es sólido y es coherente. ¿Sí? Después, más o menos autores en el marco teórico, más o menos fundamentación metodológica, más o menos coherencia en el cronograma, vos tenés la parte que yo leo tema, leo pregunta, leo objetivo general, leo preguntas específicas, objetivo específico, etapas de investigación y es coherente. Digo, bueno, esta tesista sabe lo que quiere y me explica claramente lo que va a hacer. Más allá de que después lo cumplas. Eso es otra cosa, ¿no? Que por lo general cumplimos la mitad del proyecto, pero no importa. Por lo menos tenemos la parte completa. Bueno, quería cerrar el taller porque vamos a tener espacio también porque ustedes van a volver a sus grupos de tutores y lo van a poder ir decantando. Hace poquito leí este libro, no sé si lo han leído. Si no lo leyeron, se lo recomiendo. Se llama La agonía del Eros, de este filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Y en La agonía del Eros tiene capítulos fantásticos, que entre otras cosas lo que le dice es que justamente el Eros, ¿no? Esta capacidad de amar al otro, ¿no? De amar al otro, ¿no? Está siendo atentada por un narcisismo, ¿no? En una sociedad que hoy por hoy nos invita más a pensarnos a nosotros mismos y no a animarnos a entregarnos, ¿no? O animarnos a encontrarnos a otro, ¿no? Esa alteridad, dice él, alteridad crítica que nos implica el ser amante, ¿no? El ser amante, el ser amigo, el ser... En esa lógica él va recorriendo distintas dimensiones del Eros y cómo el Eros hoy está siendo atentado. Y una de las cosas es que esta sociedad neoliberal y esta sociedad academicista nos ha puesto en sujetos de rendimiento, dice él. Somos sujetos de rendimiento. Somos en la medida que podemos producir, somos en la medida que rendimos, ¿no? Si hay algún tipo de becario doctoral de CONICET, ahí podemos dar prueba de eso. Pero más allá de eso, lo que nos dice que nos plantea incluso una dimensión de la libertad falsa, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los académicos por lo general tenemos, o el mundo académico, o el mundo neoliberal, lo que te pide es que cada vez somos más libres nosotros. Pero al mismo tiempo somos más esclavos de ese rendimiento que tenemos que llevar adelante, ¿no? Creemos que tenemos más libertad, pero al final estamos más encorsetados. En esa búsqueda él trabaja la cuestión de la sexualidad y cómo la sexualidad ha perdido el eros para transformarse en un bien de mercancía, ¿no? Nada, puede ser criticado obviamente, pero a mí me gusta pensar esta dimensión del eros porque tiene un capítulo que habla sobre lo teórico, sobre el pensamiento, ¿no? Y me parece que nuestros proyectos, tienen que recuperar el eros. Nosotros al escribir este tipo de narrativa, porque en definitiva el proyecto es una narrativa, tenemos que dejarnos impulsar por ese eros que nos implica darnos, desplegarnos, ¿sí? Entregarnos a ese proyecto, a ese espacio de escritura, pero también entregarnos a ese pensamiento en las coordenadas del deseo, ¿no? En la coordenada de lo erótico, ¿no? De lo erótico pensado en términos de, justamente, ¿no? de la pulsión erótica a cumplir lo que nosotros vamos deseando, vamos sintiendo, nos vamos afectando, ¿no? Y él tiene hacia el final una narrativa, un fragmento, en donde lo titula El final de la teoría, ¿no? Y él dice que, en definitiva, un pensamiento, podemos ponerlo como reemplazar el proyecto, ¿no? Un proyecto, un pensamiento sin eros es meramente repetitivo y aditivo, ¿no? Y dice, en una de sus partes, hacia el final del capítulo, dice que, a ver si lo encuentro por acá, dice, bueno, el pensamiento, ¿sí? En sentido enfático,
comienza por primera vez bajo el impulso del Eros. Es necesario haber sido amigo, haber sido amante para poder pensar, ¿no? Es necesario haber deseado para poder desplegar el pensamiento. Sin Eros, el pensamiento pierde toda vitalidad, toda inquietud, y se hace represivo y reactivo, ¿no? Entonces, la invitación entonces a esto, ¿no? A buscar la dimensión erótica de lo que vamos desplegando, de lo que vamos haciendo, y en esto de dejarnos afectar, dejarnos como quedó como resumen del taller, esto de vivir la angustia, de una forma que nos permita reencontrarnos con vibras de nuestro ser y de nuestro vibrar, que nosotros no sabemos que están, o que sí sabemos y la escondemos por diferentes cuestiones. Digo, que el proyecto sea ese espacio, ese bálsamo que nos permita indagar eso que nos inquieta, que por ahí hace muchos años que estamos en búsqueda, o capaz que no, pero que no podemos decir que no nos afecta, ¿no? Bueno, nada, eso, que la invitación entonces es a dejarnos invadir por esa dimensión del deseo y esa dimensión del eros que hoy en la sociedad actual que vivimos muchas veces está más pensada por el rendimiento mercantil, los bienes de cambio, y no tanto por los sentimientos, las afectaciones y el espacio y el tiempo que nos merecemos en definitiva, para ser felices, ¿no? Me parece que esa es la búsqueda. Así que bueno, nada, los libero, las libero. Les dejo entonces, nos vemos el 22 de septiembre. Ahora tienen trabajo para llevar a sus grupos. Insisto, no vuelvan locos a sus tutores, a sus directores. Magalí, por favor, a Pancho no le escribas ahora, escribile después. Y bueno, nada, les mando un abrazo grande y gracias por el tiempo. Chao, Johnny, Profe, gracias. muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Gracias, Johnny. Muchas gracias, Johnny. Un abrazo. Chao, chao. Todos. Chau, Muchas chau. gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Que estén bien, Luego. chao, chao. Gracias.